Ok, entonces, hoy comenzamos ya como tal el capítulo 9 del Evangelio según Marcos, ¿de acuerdo? Y corresponde estudiar este pasaje que ya lo habíamos visto en su momento en el libro de Mateo, pero vale decir, el libro de Marcos tiene su propio enfoque al respecto. Y es este tema de la transfiguración, la llamada o muy conocida transfiguración, ¿sí? Así que es un pasaje que, como todos los de los evangelios en realidad, o la mayoría, no son desconocidos para nosotros. Algo ya lo hemos conocido, seguramente es uno de los pasajes, de hecho, que más se profundizan, más se teorizan, más se estudian, pues, ¿sí? Mucho se ha dicho al respecto. Y lo que conviene es verlo como lo que este pasaje es. Y, digamos, nosotros, vale la pena hacer una acotación histórica nada más, ¿no? Nosotros hoy, año 2024 ya, eh, al momento de estudiar, por ejemplo, la transfiguración, nosotros hacemos de una de las formas de estudiar cualquier libro de la Biblia, especialmente los evangelios, es hacer una comparación de los sinópticos o de los evangelios en general y decir, encontrar semejanzas, diferencias, ver cuál es más antiguo, cuál es más nuevo, ver qué mismo dice cada uno, ¿no es cierto? Y a partir de eso sacar conclusiones, sacar, digamos, enseñanzas, etcétera, y como a partir de lo que se compara cada uno de los relatos, decir, bueno, hasta qué punto tal o cual evento en realidad pasó así como nos cuentan, o cuáles son las diferencias, implicaciones, etcétera. ¿Sí? En todo caso, les digo, a veces vale la pena distanciarnos un poco de eso, no porque no sea útil, sino porque vale la pena también ponernos en las sandalias de las personas que estarían leyendo y recibiendo este texto por primera vez. Y dado que el Evangelio de Marcos es el primer evangelio, digamos, de ser escrito, ¿ya? Y que de alguna manera recoge lo que a la época era lo más importante de la vida del Señor Jesús y que Dios mismo así lo permitió que quede escrito, eh, y después de que venga Mateo lo reforme y digamos o lo amplíe o lo recoja según la visión que Dios le dio y lo propio haga después, mucho después Lucas, pues esta nos permite tener una primera aproximación a este evento de la transfiguración. ¿Sí? Entonces, antes de comenzar, quería preguntarles así de manera muy breve, ¿de qué va o qué hemos escuchado, qué hemos aprendido, qué sabemos respecto de este evento de la transfiguración? ¿Qué es? ¿Qué pasa? ¿Qué se ha dicho? ¿Qué es? ¿Alguien se anima? Sobre la transfiguración, ¿qué hemos aprendido, qué hemos escuchado, qué se sabe? Es como que se transformó, o sea, de su estado original o de cómo le conocían. Él tomó otra, o sea, su cuerpo se transfiguró, se tomó otra forma. Eso. ¿Sí? Muy bien, vale, gracias. ¿Qué más hemos escuchado? Gracias, hermana Lolita. ¿Qué más hemos escuchado al respecto? ¿Alguien por ahí? ¿Alguien más? Sí, ahí creo que estamos un poco bien. Sí, Sí, para, se puede decir, ¿no? Que el Señor sí es verdad que vino en carne y la gente le vio así, como un profeta más que venía. Pero ese momento escogió a sus tres discípulos para mostrarles realmente que era el Dios Todopoderoso que estaba allí. Y que si sí, no es posible que se presente así todos los días en el andar diario, pero para ellos fue una revelación de que es el mismo Dios que vino acá y ahí les dio una muestra palpable e indiscutible de que Él era el Dios que se hizo carne, pero que ese momento se vistió de su gloria tal como es, para confirmarles a los tres que estaban allí y para darles también una enseñanza de seguridad
de que él no era un profeta más que venía, sino era el verdadero Dios que había sido profetizado en la antigüedad y que ahora había llegado en el cumplimiento de los tiempos. Ujú. Muy bien, ok. ¿Qué más hemos escuchado? ¿Alguien más se anima? ¿Hermana Digna o Emilita? Bueno, sí, ya. Sí, muy buenas noches. Hermano Josué, lo que yo recuerdo cuando, gracias al Señor, tuve la oportunidad de estar allá, ¿no? El guía nos dijo, nos llevó al lugar donde se dio la transfiguración, ¿no? Y nos explicaba que fue que Jesús subió, ¿no? El cuerpo vestido de blanquito, pero con una luz que enceguecía los ojos, no le podían mirar los discípulos que estaban ahí y las personas, porque él habló de más personas que estaban ahí viendo ese proceso, cómo cambiaba el Señor, ¿no? Era un proceso del cuerpo para que nosotros tengamos esa fe de que Jesús vino a la tierra y así mismo Él subió. Eso nos explicaba el guía. Y además de ese lugar había una iglesia y le cuento que en las paredes del patio, cada 2 metros, habían una gigantografía de 1 metro en donde estaba escrito el Padre Nuestro, porque es la única oración que nos enseñó o nos dejó el Señor. Jesucristo, ¿no? El Padre Nuestro. Estaba escrito en varios idiomas ahí, rodeando esa capilla, rodeando ese lugar donde fue este hecho maravilloso que se le llamó la transfiguración. Y ahí hay una iglesia, ahí existe. Eso es lo que puedo recordar, hermano Josué. Perfecto, muchas gracias, hermana Digna. Bien, ¿alguien más de pronto desea comentar algo sobre la transfiguración que hemos escuchado, que se ha aprendido, que se suele decir? ¿Alguien más? ¿No? 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 Pues bien, en general, sí, es lo que básicamente hemos dicho, a ver, veamos, lo que quiero decir es, este es un evento que es muy complicado no saber, ¿sí? Es muy complicado no saberlo y que, digamos, tiene algunos problemas, digamos, y el problema no es tanto el qué dice, porque el qué dice es fácil. El Señor Jesús subió un monte con 3 discípulos, utilizando el lenguaje que ponen, ¿no? Se transfigura, o sea, toma otra figura, se transforma, pues, ¿no es cierto? Y aparecen 2 personajes, Moisés y Elías, hablando con él. Después aparece una nube que dice, este es mi hijo amado, a él seguid, a él escuchad, ¿cierto? Después, cuando se dan cuenta, los discípulos están solos y solamente ven a Jesús, y finaliza con el texto o con la instrucción del Señor Jesús de no de no decir a nadie hasta que haya venido en su gloria o hasta que haya resucitado, ¿no es cierto? Ese es el pasaje en términos generales, ¿ya? Ahora bien, ¿qué les parece si vamos leyendo? Y les voy a pedir que en este momento tomemos una postura como de detective, ¿ya? Como detective, viendo algunas cosas, algunos detalles, como lo hicimos en su momento con la, con la alimentación a los 5,000, ¿se acuerdan? Buscando cositas, detalles, datos que nos lleven que nos lleven a algún lado, digamos, que nos den mayor información al respecto o que nos den una pista de algo que haya pasado, alguna cosa así. ¿De acuerdo? Entonces vamos a leer. Y dice así: 6 días después tomó Jesús a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer blancos, tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés
y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. ¿Sí? Hasta ahí. ¿Ok? Entonces ese es el pasaje. Ahora, ¿qué datos, qué pistas, digamos, podemos encontrar de este relato? Que nos recuerden algún otro evento, alguna otra cosa, algún otro pasaje de la Biblia, algún otro momento de la Biblia a dónde no nos conecta, digamos. Puede ser también a Moisés, ¿no? A Moisés que experimentó una, no digamos una transfiguración, pero dice que cuando bajó del monte Sinaí, su piel se hizo blanca, brillante, de tal forma que no era posible verle. Y tuvo que ponerse un velo, ¿no? Entonces, quizá puede ser también una similitud a ello. Ajá, así es. Ahora, ¿se acuerdan en dónde está eso? En Éxodo. Ya la encontramos. En Éxodo 19. ¿En dónde está? No. ¿Recuerdan? ¿Alguien más de pronto mientras en dónde está aquello que acabamos de decir? Eh, ¿Algún otro dato, alguna otra cosa que nos lleve a algún otro evento, digamos, alguna otra cosa que nos llame la atención, que nos haga como conectar con, esto se puede referir a tal cosa? ¿Alguien más de pronto? Sí. Éxodo 20, versículo 18. Otro evento de estos parecidos, 11. ¿Alguien más? A ver, y yo, en la visión aparecen los profetas, bueno, aparecen Moisés y Elías, y Moisés tipológicamente habla de la Torá, y Elías también es un representante como de la profecía, ¿no? Entonces, en esa manifestación gloriosa de Jesús como Dios, eh, están la profecía y la Torá diciendo: nosotros somos los testigos y también los que damos testimonio de que Él es del cielo y que ha venido a la tierra. Más o menos así. ¿Y eso en qué parte de la Biblia está? Porque lo que buscábamos es una referencia. Está bien, pero lo que decíamos es a qué parte o qué parte del relato nos lleva a alguna otra parte de la Biblia. Ay, ay, Esa ay. es una pregunta, Carmita, pero ¿algún otro relato? Alguien ya decía antes con esta parte del Éxodo cuando sube Moisés y demás. Pero vale la pena decir, y ahí Bueno, quizás vale la la pena parte, a sí, ver, sí, sí. perdón, sí, lo único que quería decir es que Moisés subió como 10 veces al monte. ¿Con cuál de todas? ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Se anima? Bueno, el Carmita. tema de Elías y el Elías que debe venir, pues lo anuncia también Malaquías al final, ¿no? Ujú, ujú. Ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Algún pasaje del texto, digamos, alguna parte de la historia que nos conecte con alguna parte de lo que al momento estaba escrito? Lo de Elías en Malaquías 4:5. ¿Qué dice? Un segundito. He aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Hashem grande y terrible. Ujú.
Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con Jerem, con, como haciéndola intocable o prohibida. Josué, Sí. no sé si está bien. Recuerdo la parte en el camino a Emaús, que no lo Ya. conocieron al Señor. Ok, vale, muy bien. Pero estábamos pidiendo algo que haya pasado antes. Aún no pasa lo del camino. Ay, Sí, pero está muy ya, bien, está muy bien. disculpe. Sí. No, no, con confianza. No pasa nada. ¿Alguien más? ¿Algo que nos recuerde? No. En realidad es muy complicado, ¿saben? Es muy complicado pero, digamos, por eso les decía, a veces hay unos detalles que varían. Y si, por ejemplo, nosotros leemos de este mismo pasaje en Lucas, ¿ya? Que creo que está en Lucas 19, si no estoy mal, alguna cosa así, o 9, si no estoy mal, los números me fallan. Si leemos el paralelo de Lucas, pero vamos a ver que desde el comienzo del relato hay una diferencia. En Lucas dice que pasaron 8 días, ¿ya? Y aquí dice que han pasado 6 días, ¿sí? ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes, aquí ya nos damos cuenta, más allá del número y de ver cuántos mismos días hayan sido y todo lo demás, el hecho es que aquí Marcos está intentando dar un mensaje. Y acuérdense que el lenguaje de Marcos es muy tipológico. El lenguaje de Marcos es muy simbólico, es muy simbólico. Así que imagínense ustedes, ¿qué simboliza esto del número 6? Se dice, habiendo pasado 6 días. Y también hay una cosa aquí interesante. Con Marcos, en el libro de Marcos, nunca, o sea, Marcos es impreciso en cuanto a las fechas. Siempre dice en aquellos días, unos días después, habiendo pasado unos cuantos días, en aquel tiempo, pero nunca dice pasando 6 días. Así que esta es la primera vez en el Evangelio de Marcos que es tan preciso como una fecha y que usa un determinado número. ¿Ya? Diga, habiendo pasado, como dice, 6 días después, ¿no? Habiendo pasado 6 días o 6 días después. ¿Por qué 6? Con relación al Génesis, o sea, en 6 días hizo, pero en el séptimo reposó, o bueno, Exacto. se hizo de todo lo que había hecho y dando a entender que lo que va a hablar es del tiempo cuando Dios va a manifestarse en gloria, el Hijo del Hombre se va a manifestar en gloria. Ya. Como que ¿Y qué hoy voy pasó a en el hablar de lo que ocurrirá en el día séptimo, ¿no? Pasadas estas Mm, cosas. No necesariamente, porque está hablando en el día 6, no dice en el día 7. Bueno, dice ¿Y qué 6 días pasó después. por eso? ¿Ya? Sin embargo, ¿qué No pasó en el día 7? necesariamente, no, No necesariamente es del 7, claro. no necesariamente es del 7, puede ser el 6. Yo me animo a pensar que es del 6 por lo siguiente. ¿Qué pasó en el día 6 de la creación? O de la organización. ¿Qué pasó en el día 6? Que produzcan animales vivientes y qué más. Creó al hombre, Creó al hombre, creó al Adán. al hombre y a la mujer, Creó al Adán, exactamente. Creó al Adán conforme a su imagen, imagen y conforme a su semejanza. aún no conforme a la semejanza, pero lo organizó conforme a su imagen. Ahora, no sé si ustedes se acuerdan cuando estudiábamos la parashá de Bereshit, ¿ya? La parashá de Génesis, la primera porción de la Biblia, pero ¿se acuerdan ustedes que hay muchas, de hecho, en el imaginario judío, en el imaginario bíblico incluso, hay mucha, por utilizar la palabra, hay mucha fantasía en torno al primer Adán, cómo era antes de pecar, porque cómo fue después de pecar, vale la pena, basta con acercarnos al espejo, ¿ya? Pero siempre hay como mucha ilusión, digamos, respecto de cómo fue, cómo lucía antes de haber pecado. Porque lo que sí queda claro es que después de que pecó, toda su naturaleza, su composición cambió por el efecto del pecado. Entonces, cuando el Debe haber Adán, sido, el que, debe el que haber dio, sido un hombre resplandeciente, por cuanto no había pecado en él, era un ser, digamos así, hecho por Dios, creado por Dios, sin pecado, y Ujú, lo que degenera al ser humano es precisamente el pecado.
Pero Exacto. Adán, sin pecado, debe haber tenido otro resplandor, esa santidad mismo y esa pureza, ¿no? La imagen de Dios, precisamente. Claro. Entonces, fíjense ustedes, cuando está diciendo que habiendo pasado 6 días, el número 6 hace referencia precisamente al día sexto de la creación, cuando Dios crea al hombre, no cuando peca. O sea, cuando comienza el ideal de Dios, que va a ser retomado cuando Él regrese. Pero fíjense ustedes, está hablando entonces, está hablando un número tipológico del Adán. Y esto es un primera pieza que toca tener al momento de analizar, conforme lo plantea Marcos, el evento de la transfiguración. Porque si ustedes lo ven, una de las formas de entender es, o digamos, la forma de entender, como decíamos, ¿no? Esto de que toma la gloria y todo lo demás, es que tomó su forma natural, como él es, o como él siempre fue. Lo que aquí vino fue su versión disminuida, anonadada, etcétera, ¿cierto? Pero lo que está tomando, cómo se transfigura aquí, resplandeciente y demás, es como él siempre fue, como él es ahora, como él vendrá. ¿De acuerdo? Porque así dice incluso Juan, ¿se acuerdan? Que nosotros le veremos tal como él es, porque seremos como él es, con todo su esplendor y todo lo demás. Entonces, lo que aquí está pasando es un anticipo de el postrer Adán, pues, lo que después Pablo lo desarrolla con este tema de si por el Adán uno entró el pecado, por el otro la salvación, y lo que después en Corintios dice, no, el postrer Adán es del cielo, y el primer Adán es terrenal, y todo lo que analizan en 1 Corintios 15, pues aquí hay un anticipo. O sea, el hecho de que diga 6 días no es en vano. Está haciendo referencias al Adán antes de pecar. Entonces, primera pieza de cómo debemos aproximarnos a esto. Ya les digo, si somos unas personas, somos de hermanos de la iglesia de Jerusalén, digamos, y que llegue el Evangelio de Marcos, ¿no es cierto? Llega la carta, el rollo de Marcos, y comenzamos a leer. Y vemos que durante todos los 8 capítulos, o 9 casi capítulos anteriores, 8 capítulos anteriores, no hay ninguna referencia a un día específico, un mes después, 8 meses, no. Sino que esta es la primera que dice, habiendo pasado 6 días, entiéndase, es un número tipológico. Es como cuando dice, y los que fueron alimentados fueron 5,000. ¿Cómo 5,000? Fueron 4,000. Y los pedazos que recogieron fueron 5, 12, 7. No son números en vano. Entonces, cuando aquí Marcos utiliza un número, hay que parar la atención. Marcos dice habiendo pasado 6 días. Entonces diría, estamos en la época, por así decirlo, digamos, con el dato de que hace una alusión al día sexto. Es muy sencillo referirse al día sexto de la creación y saber que ahí Dios creó al Adán antes de pecar. ¿Ya? Y es muy fácil, ya para nosotros ahora, con conocimiento del Evangelio, relacionar el Adán, ¿no es cierto? O sea, relacionar a la figura del Adán con precisamente lo que el Evangelio después llama el postrer Adán, el Adán celestial, el Adán del cielo, que no es otro que el mismo Señor Jesús, que este ya no peca, este ya no es de la tierra, este ya no es de Adán, porque es de la Adama, este es del cielo. ¿Ya? Entonces, primera pieza. Segundo, dice, tomó a Pedro, Jacob, ¿ya? Tomó a Pedro, a Jacob y a Juan, ¿sí? Y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Ahora, lo que decía nuestra hermana Digna es cierto, en Israel está el monte Tabor, ¿ya? Es el monte Tabor que, entre otros eventos, en ese monte fue donde se dio la lucha de Barak y Débora contra el Císara, en el monte Tabor, que es un monte que sobresale en toda una llanura casi al norte de Israel. Está en medio de una llanura y sobresale. Es un monte más o menos como el Panecillo, digan ustedes. Ya, más o menos así. Y ese monte, en realidad, en ningún lado de la Biblia, de los evangelios, se dice que fue ese monte. Porque de hecho, el monte Tabor está bastante alejado de la zona de Galilea, del mar de Galilea, en donde estaría el Señor Jesús andando en esa época. Sin embargo, algunos dicen que no deja de ser posible que sea el monte Tabor, porque como dice que han andado algunos días, es posible que hayan transitado, creo que son 70 kilómetros en 6 días, ¿sí? Que es la distancia entre el mar de Galilea al monte Tabor. Y como ya desde el siglo III después de Cristo se estableció por tradición, ¿cierto? Que el monte Tabor, el monte de la transfiguración, se le llamó así, el monte de la transfiguración.
Y en la época bizantina se construyó una iglesia en el monte, porque los bizantinos, que tenían una influencia ya más católica, intentaban siempre identificar los lugares santos, como yo les llamaba, o sea, lugares donde ocurrió algún evento del Señor Jesús, por ejemplo, las bienaventuranzas, cosas por el estilo, ¿ya? Y lo señalaban con la edificación de una iglesia, de un templo. ¿Ya? Y lo llenaban de un montón de pasajes con alusivos al Señor Jesús, lo llenaban de mosaicos, etcétera, etcétera. Y como bien lo dijo nuestra hermana Digna, cuando si alguno de ustedes va algún rato allá o regresan, ¿cierto? Al Monte Tabor van a encontrar ahí la iglesia que se llama la Iglesia de la Transfiguración. Ahora, 100% seguro de que sea ese monte, no lo es, porque es una tradición que viene del siglo III. ¿Ya? Es una tradición que viene del siglo III a partir de uno de los denominados padres de la iglesia, que fue el famoso Orígenes. Orígenes, de hecho, vamos a ver que este Orígenes fue el origen de una cosa que vamos a ver hasta qué grado es cierto, ¿ya? Para que no solo lo repitamos como que y lo asumamos como que sí está porque alguien lo dijo, ¿ya? Este Orígenes fue el primero que dijo que el monte Tabor era el monte de la resurrección, ¿ya? Y de ahí comenzó la tradición, ¿sí? Eso. Ahora, como les decía, no está claro, no es 100% seguro que haya sido allí, ¿ok? Y si fue ahí, no le quitan ni le ponen, ¿ya? El asunto, ¿por qué? Porque lo que está aquí pasando trasciende a los eventos, o sea, lo importante no es la forma en cómo está tanto relatado el hecho, sino el hecho en sí mismo. O sea, lo que importa es lo que pasó, ¿de acuerdo? Ahora, entonces dice la siguiente, un monte alto, ¿ok? Dice, y se transfiguró delante de ellos. Ahora, sobre este verbo, cuando analizábamos el libro de Mateo, veíamos que literalmente ahí utilizan el verbo metamorfosis. Meta es más allá de, ¿no es cierto? Meta, más allá de, y morfos es cuerpo. O sea, y esto, metamorfos, es precisamente es una transformación. Es transformación. Para nosotros tenemos ya, digamos, incluido la palabra, el verbo metamorfosear, ¿no es cierto? En nuestro lenguaje, y por ejemplo es lo que hacen ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Los renacuajos, que se transforman de renacuajo en rana, o si no estoy mal, lo que hacen las orugas cuando se transforman a mariposas, etcétera, ¿cierto? Eso se le llama metamorfosis, ¿ya? Y de hecho hay ese libro famosísimo de esto, de Franz Kafka y todo lo demás, que es, pero si queremos utilizar un verbo, no es otra cosa que transformarse. ¿Ya? Es transformarse, es tomar otro cuerpo, otra naturaleza, digamos, muy diferente a la inicial, es transformarse. ¿Ya? Eso es transformarse. Fíjense que tiene incluso las mismas raíces, más allá de la forma, más allá del cuerpo. ¿Ya? Sin embargo, más allá de eso, no hay que hacer mucho énfasis en eso, porque el mismo texto, digamos, o sea, cabría hacer un poco más de énfasis o temas en la palabra, que no es que se transfiguró, que es que se metamorfoseó, más allá de los términos. Ya, no, yo siempre soy muy fan de que no nos hagamos lío con las palabras, sino que veamos qué mismo, qué mismo es lo que está pasando. Dicho de otra manera, yo me enfocaría mucho en esa palabra si es que el mismo texto más adelante la historia fuera oscura, pero no lo es. ¿Ya? Entonces, si por último quedase duda de qué significa este verbo metamorfosis, ¿ya? Metamorfosis, o como quieran decirlo, ¿ya? Aún si quedara duda, supongamos que no sabemos qué significa, el texto más adelante ya nos dice qué fue lo que pasó. ¿De acuerdo? Entonces no hay que hacerle mucho lío ahí. Dice lo siguiente, o sea, ¿qué significa esto de que se transfiguró, se metamorfoseó, se transformó? ¿Qué significa? Lo que dice acá. Sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún restregador, ningún lavador, dice así, ningún blanqueador en la tierra los puede hacer blancos. ¿Ok? Y fíjense ustedes, esto es lo que se llama un relato precisamente de un testigo. Porque esto, fíjense ustedes, si fuera un simple relato o una historia, basta con decir, y sus vestidos se hicieron blancos como la nieve, si ustedes quieren. Pero fíjense ustedes que la perspectiva que estamos aquí leyendo, o lo que estamos aquí percibiendo, es la perspectiva de alguien que lo vivió. Es el traspaso, digamos, oral de la mismísima experiencia. Porque acuérdense que esto lo están viendo tres discípulos. Y al parecer lo pasaron de una manera muy, muy vívida, ¿ya? Al punto que quedó esto plasmado así.
¿ya? Porque esto no lo vio Marcos, el escritor de Marcos o Pedro, digamos, o alguien más, sino Pedro, Jacobo y Juan. ¿Ya? Ellos fueron los que lo vieron y que al parecer lo transmitieron con tanta intensidad que quedó plasmado así el relato. ¿Ya? Entonces, fíjense, sus vestidos se volvieron resplandecientes. Ahora, aquí hay una cosa más, un dato más interesante. Fíjense ustedes que el énfasis, a diferencia de Mateo, es que en Mateo dice que su rostro resplandeció. Sin embargo, aquí en Marcos únicamente hace énfasis a su ropa. No sé si nos damos cuenta. No es lo mismo decir que su rostro resplandeció, como lo dice en Mateo, perdón, que diga aquí que sus vestidos resplandecieron. En todo caso, esto es lo que algunos teólogos y demás lo llaman solamente, como es una concordancia menor entre Marcos, Lucas y Mateo. ¿Ya? O sea, es el hecho de que ellos percibieron así. ¿Sí? Ellos percibieron así. Ellos, o sea, el énfasis de que está poniendo aquí es que hay una muda de ropa. ¿Ya? Una muda de ropa y lo que ellos alcanzan a ver, digamos, a percibir, es apenas la ropa, o digamos, lo que llama más la atención es el fulgor, el resplandecer de la ropa. ¿Ya? Mateo lo enriquece diciendo también el rostro se le iluminó y demás. ¿De acuerdo? El hecho es que aquí el Señor Jesús está tomando otra naturaleza, está tomando otra presentación de sí mismo. ¿Sí? Ya. Entonces, hasta ahí, digamos, no hay debate. Ya, el hecho de que esto pasó, pasó. ¿Sí? El asunto viene más adelante, que es donde se complica la cosa. Y les apareció Elías con Moisés que hablaban con Jesús. ¿Ok? Y ahora, lo que decía nuestra hermana Carmen, y es algo que hasta ahora caí en cuenta. ¿Por qué decimos que Moisés y Elías son el icono de la Torah y la profecía? ¿Por qué? Y una pregunta adicional, ¿se puede entender de otra forma? ¿O esa es la única que hay? ¿Qué creen ustedes? Se podría decir, ¿no? Se puede argumentar inclusive de otra forma, pero tenemos a dos personajes que son relevantes, muy relevantes. En el caso de Moisés fue el varón, el siervo de Dios, como fue calificado al fin de su vida, y a través de él vino precisamente la norma de Dios, la ley de Dios, que siempre ha guiado a su pueblo. Uh-huh. A través de Elías, que es el único varón que se enfrentó a 800 profetas, porque eran 401 y después 400, 800 profetas él solo, y con una fe, con una convicción que nosotros a veces no avanzamos a entender, se atrevió a mofarse de los profetas de Baal, y él dijo, ahora sí, miren, y oró a Dios y ese rato le respondió de tal forma que todos quedaron anonadados, quedaron asombrados, quedaron allí prácticamente casi quedaron mudos de ver la manifestación grandiosa de Dios. Uh-huh. Entonces a él se le pone como, ¿no? Como el que anuncia a través de su profecía, anuncia la venida del Señor Jesucristo. Entonces por eso se hace como esa especie de representación de Moisés que a través de él se dio la ley y a través de Elías precisamente la profecía. Que Uh-huh. luego podría entenderse inclusive como la gracia de Dios, ¿no? Porque allí está complementándose la gracia, ese don gratuito que nos da Dios, y la disciplina y el orden que debe haber en el pueblo que se expresa a través de la norma de Dios. Uh-huh. Muy bien. Eso es en general lo que solemos escuchar, ¿no es cierto? O sea, básicamente, Moisés es la ley porque se le llama incluso hasta la ley de Moisés, ¿no es cierto? Y Elías es la profecía porque fue el icono de los profetas, del que relata el libro de Reyes, que es un montón de proezas y tal, ¿no es cierto? Entonces, se quedó así. Pero, ¿y qué tal si hilamos un poco más fin? Porque así de manera general cuadra, tiene sentido y se explica mucho, sí. Pero, ¿y qué tal si le hilamos un poco más fin? Y les pregunto, ¿acaso Moisés también no se le llama profeta? También, claro, también se le dice que es profeta. Y entonces, ¿y ahí cómo quedamos?
¿Qué les parece? Pero más representa la ley. Sí, pero la misma ley le llama profeta a Moisés. Es que no No hay le llama. contradicción, no hay contradicción entre la ley y la profecía, porque nunca habrá una profecía que sea contraria a la ley. Entonces, la ley tiene su ámbito de acción y la profecía igualmente, pero nunca serán excluyentes si no son complementarios. Ujú. Vale, perfecto. Pero una vez más, y ahora les digo, alguien de pronto se ha tenido la curiosidad por preguntar por qué o desde cuándo. Y ya les digo, esto es una de esas cosas que parece que viene desde el siglo III de Cristo, porque Orígenes, del famoso Orígenes, fue el primero que dijo, aquí está Moisés y Elías, y esto es la ley y los profetas. Y lo que él dijo fue, esto es que la ley y los profetas están confesando que Jesús es Dios, que Jesús es el Cristo, o que la ley y los profetas daban anuncio de él, anunciaban de él. Pero, si nos damos cuenta aquí, por eso me gustó Marcos, y no está mal, lo que quiero decir es no está mal, pero si nos queremos poner un poco más técnicos, no cuadra del todo. Por lo siguiente, cronológicamente hablando, ¿quién vino primero, Moisés o Elías? Los personajes. Moisés, ¿no es cierto? Y después de Elías. Ahora, ¿cómo aparece aquí en Marcos? En el 4. Elías y Moisés. Ah, Elías primero. Elías con Moisés. ¿Tendrá algo eso que ver? ¿Qué creen ustedes? Lo normal sería decir Moisés y Elías, pero Marcos no lo pone así. Pone Elías con Moisés. ¿Creen ustedes que eso tiene alguna diferencia? Claro. ¿O da lo mismo? El orden de los factores no altera el producto. En este caso, recordemos que la promesa fue hecha primero, antes que la ley. La promesa fue hecha a Abraham. Y si vamos más atrás, en el capítulo 3:15, creo que es de Génesis, ahí ya está anunciando la venida del Señor Jesús. Por tanto, nosotros decimos, y la Biblia mismo dice en algún lado, Moisés y Elías, o siempre habla de Moisés, ¿no? Pero aquí en este caso, si vamos a ver qué fue primero, entonces encontraríamos que en Génesis mismo ya está la promesa en el capítulo 3, y la promesa un poco más ya especificada está Abraham, que le dice clarito, en ti serán benditas o vendrá la simiente, ¿no? Entonces, allí ya tenemos, allí todavía no había llegado la ley acá a la tierra, pero la ley ya la tenía Dios en su santo cielo. Sí. Pero ¿cómo vino acá? Primero vino la promesa y la misma Biblia dice eso. Vale. Pero lo que quiero decir es, pensemos, todo lo que he dicho está bien, pero pensemos en torno a lo que estamos leyendo. ¿Ok? Este hecho de que se le nombre primero a Elías y después a Moisés, ¿qué implicaciones tiene? Ahora, les uno con lo que decíamos anterior, ¿ya? Por un momento, quitémonos de la cabeza lo que dijo Orígenes en el siglo III. Ya, o sea, lo que sabemos de esto de que la ley y la profecía, eso fue dicho 3 siglos después. ¿Ya? En este momento no había ese entendimiento. No había esa forma de entender. Otro dato adicional. Este momento estaba apareciendo Elías antes que Moisés. Otro dato adicional. La Torá, respecto de Moisés, le llama precisamente profeta al mismo Moisés. ¿Cómo se entiende entonces? Entonces Moisés y Elías son uno solo. ¿Cómo se entiende? Ok, hablan de lo mismo, tienen que ver. ¿Ya? Fíjense ustedes. A ver, vamos a ver. ¿Alguien más de pronto? Perdón, Sí, tal vez me viene, o sea, está hablando del Rúa, o sea, desarrollele. eh,
Bueno, me he quedado pensando, o sea, Elías no es Elías, o sea, ahí, ¿no? O sea, creo, no es visible, sino es el espíritu, es el Señor mismo que se manifiesta. Ujú. Vale, No sé. o sea, lo que representa Elías, que es. Sí, ujú, Ya, ok, perfecto. Y lo que representa Moisés, ¿no es cierto? exacto. Ajá. Perfecto, de acuerdo, muy bien. Estamos bien. ¿De pronto alguien más antes de continuar? ¿Alguien más? ¿No? ¿Sí? ¿No? Ok. Ahora, fíjense ustedes, lo que Josué, quiero primero... Ah, ¿sí? ¿Alguien sí, por ahí? yo quería decir algo. Tengo Sí, por entendido favor. que, sí, estoy hablando. Entonces tengo entendido que después de referirnos a Elías y a Moisés bajo la luz de Marcos, se está haciendo la comparación con las equivalencias, tanto como se hace en la lógica, entonces A es igual a C. Si seguimos con matemática y C es igual a D, entonces A es igual a D. Entonces acá así mismo pasa, hay una lógica en que a Elías se le compara con la profecía y a Moisés con la Torá, con la ley. Ujú, Pero hay otra comparación que como Moisés representa la Torá, todo eso también representa lo que es la sabiduría. Y ujú. Elías, como representa la profecía, él representa a la inteligencia. Y eso Perdona, Diego, concuerda se está con lo entrecortando. Perdona, Diego, se está entrecortando un poco. Nos que quedamos en lo de las el comparaciones. Sí, se estaba entrecortando un poco. apóstol Pablo dice acá en Colosenses capítulo 2, verso 2, Ujú. porque que sean por unidos en las riquezas del reino de Dios y de Perdón, Diego, pero se entrecortó un poquito lo que nos decías, no te pudimos entender, me temo. No, no sé si de pronto nos puedes volver a repetir. O de pronto si lo puedes poner en el chat también como para, de pronto si se interrumpe de nuevo. Sí, estaba interesante lo que nos comentabas. En fin, sí, Diego. Hola, sí, Sí, ahora sí te escuchamos. ¿sí me escuchan? Sí, ahora sí. Ya, Sí, no, antes entonces me entrecortó un poco. estaba diciendo sobre las relaciones, ¿no? Comparadas Ujú. con las lógicas matemáticas, pero acá Ajá. también tenemos las lógicas bíblicas y profundas de Dios. Entonces, Ujú, para resumir, decíamos que Moisés representa lo que es la Torá y por ende representa lo que es la sabiduría. Y ujú, Elías representa lo que es la profecía y por ende representa la inteligencia. ajá. Y eso concuerda con lo que estamos leyendo acá en Colosenses capítulo 2. Consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de la pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio del Dios del Padre, es decir, de Cristo, en quien Ujú, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la inteligencia. Entonces ahí el ujú, apóstol Pablo está refiriendo a estas dos concepciones que están en Cristo Jesús, ujú, tanto la sabiduría como la inteligencia, ¿sí?
Y eso es lo que estaba revelándose en este momento cuando Jesucristo pues se estaba apareciendo en toda su gloria a estos tres muchachos. Ajá. A Perfecto. quienes tenía que encargarles una misión importante. Entonces él les estaba revelando lo que él es en sí, en cuanto y la inteligencia que nos habla el apóstol Pablo acá. Y todo Vale. eso tiene que ver con el anciano de días, Daniel, ¿no? Ajá. Ujú. Vale. Perfecto. Sí, ok. Muy bien. Ahora, fíjense ustedes, precisamente de esto queda una cosa, y es lo que les quería, una de las cosas que quería comentarles es que antes de darle el paso a nuestra hermana Digna o Emilita, fíjense ustedes que este pasaje precisamente nos sirve para darnos cuenta que a veces nosotros cuando leemos la Biblia ya leemos con una idea preconcebida del texto, ¿sí? Y ya les digo, para mí era bastante fácil decir, bueno, esto ya lo vimos en Mateo, ya sabemos qué es lo de la transfiguración, tal, y listo. Y de alguna manera, digamos, repetir lo que en su momento ya lo vimos, ¿cierto? Sin embargo, lo que quería hacer notar es que Marcos nos da una redacción diferente que hace saltar algunas cosas a la vista y ahorita que nos diga nuestra hermana Digna, le sigo contando. Hermana Digna o Emilita. Sí, hermano Josué. Eh, Ujú, he entendido muy bien la explicación que está dando usted y también el hermano Dieguito. Sí, ujú, lo que corresponde a Moisés y lo que corresponde a Elías. Muy bien. Pero también yo tengo una inquietud. En el Nuevo Testamento habla de Juan el Bautista. Juan el ujú, Bautista también fue un gran personaje que ujú. anunciaba la venida del Señor, Ajá. así como lo hacía Elías en su profecía, siempre estaba anunciando la venida del Señor. Entonces ahí habrá algún lugarcito para meterlo a él también, a Juan el Bautista, o cómo lo podría yo considerar a Juan el Bautista, Muy bien. de acuerdo a su Bueno, misión, ¿no? sí, exactamente. Muy bien. Y fíjense Gracias. ustedes, creo que estamos todos en la onda, porque precisamente concluye con lo que, y le voy a pedir que no se olvide su pregunta, porque al final de este pasaje se responde esa pregunta. ¿Sí? Ahora, fíjense ustedes, lo que les quería decir es que una forma, digamos, de entenderla es literal. O sea, no necesito ser teólogo para entender lo que está pasando acá. El Señor Jesús coge a 3 de sus discípulos, según se entiende, más cercanos, pasado determinado tiempo, se sube a un monte, cambia su apariencia y aparecen, por eso digo, una forma es entenderlo literalmente, aparecen literalmente Moisés y Elías, los otros se asustan y les dicen, bueno, les ven conversando entre los tres, digamos, ¿cierto? Se asustan, dicen, bueno, pues muy bueno, Pedro, le dicen, es muy bueno que estemos aquí y te parece si es que le hacemos una cabañita a ti, Jesús, y una para Moisés y otra para Elías. Después de eso viene una nube, les cubre, sale la voz que dice, eres mi hijo amado, y ya está, pasa y le ven solo a Jesús y siguen y le dicen no cuenten a nadie, hasta que haya resucitado. ¿De acuerdo? Una forma la más sencilla es entender que eso pasó así y defenderlo así hasta la muerte, digamos. ¿Ya? Decir que apareció literalmente Moisés ahí, apareció literalmente Elías ahí y tal. ¿De acuerdo? Y que el Señor Jesús se transformó y que era algo que lo iban a entender solamente cuando resucitó. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense ustedes, hay otra forma de entenderlo y es la forma de entenderlo a través de qué simboliza cada cosa. Entonces, fíjense, a través de determinar qué simboliza cada cosa, vamos viendo ahí en sí la riqueza del texto. Primero, como les decía, la redacción de Marcos apunta a los números. El número 6, el primer Adán. ¿De acuerdo? Segundo, apunta a dos personajes que son muy importantes en la Biblia, Moisés y Elías, o como lo redacta aquí, Elías y Moisés. Y lo que aquí nos estamos preguntando, así como nos preguntamos cuando aparece el número 6, ¿qué significa? Lo mismo hacemos de Moisés, Elías y Moisés. Fíjense ustedes, Diego decía algo que es muy lógico, digamos.
aquí hay una cuestión de equivalencia, ¿ya? Y lo que les quería decir es, dejemos de pensar por un momento que Moisés es la ley, o representa a la ley, si se quiere. Porque en el pasaje que nos leía de Colosenses, de Diego, que de la sabiduría y la inteligencia, resulta que son dos caras de la misma moneda. Ya, la inteligencia es lo mismo que la sabiduría, digamos así, y la sabiduría es lo mismo que la inteligencia, nada más que con aplicaciones distintas. Eso es todo, ¿sí? Es como decir padre e hijo, es lo mismo, pero con aplicaciones distintas, ¿ya? Ahora fíjense ustedes, Moisés y Elías vienen a hacer lo mismo, solo que con aplicaciones distintas. Y de hecho, hablan exactamente de lo mismo. Moisés, ¿ya? Y Elías hablan del profeta, ¿ya? Moisés es un tipo de profeta, ¿sí? Es del tipo de profeta, y si ustedes quieren así, es el primer, o digamos, es el profeta que el Señor escogió, el primer portavoz, entiéndase, ¿ya? Porque Moisés precisamente es profeta, porque el Señor le decía, habló el Señor a Moisés diciendo, ve y di a los hijos de Israel, y Moisés solo abría la boca. Nunca ninguna norma salió de Moisés. Todo era de Dios, y Moisés hacía de parlantes. O sea, Moisés es el prototipo de profeta. ¿Me explico? Ahora, otra cosa es que por su mano, por su intermedio, se escribió la Torá, pero él en sí no representa tanto la Torá, sino la profecía. El rol de profeta, ¿sí me explico? ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes, a eso es a lo que iba. Entonces, no hay que casarnos, como les decía, no hay que casarnos con las relaciones, con las comparaciones. O sea, siempre que escuchemos Moisés, entiéndase la ley. La pregunta es ¿por qué? ¿Ya? ¿Solo así se entiende o puedo entenderlo de otra manera? ¿O quién lo dijo así? ¿O en qué parte de la Biblia, por último? ¿En qué parte de la Biblia me dice o qué versículo me dice siempre que aparezca Moisés entiéndase la ley? No lo hay. Y tampoco en ninguna parte de la Biblia me dice siempre que leas de Elías entiende la profecía. No, no lo hay. Fíjense que esto de entender la ley, o sea, Moisés igual la ley y Elías igual la profecía, es interpretación. Una muy útil, pero no deja de ser interpretación. Y por lo tanto, hay que siempre revisarla cada vez que leemos un pasaje donde aparezcan esos términos. No tengo que asumirlo sin más. Y ya les digo, el primero que dijo esto fue Orígenes y fue 3 siglos después de que se escribió esto. Entonces, por lo tanto, debemos pensar un poco cómo habrán percibido estas personas aquí. ¿Sí me explico? Carmita. Bueno, no sé cómo habrán percibido las personas en este momento de que ocurren estas cosas, pero haciendo alusión al texto de Lucas 24 que Marlenita estaba poniendo en mención, nuestro Señor, cuando está hablando a los caminantes de Maús, ellos dicen, o más bien, está escrito que el Señor les abrió la palabra, ¿no? Hablando de Moisés, los profetas, los escritos, o sea, sí había una como división, digamos, de entendimiento ordenado, digamos, Sí. en donde si bien Moisés es profeta, el portavoz de Dios y el primer portavoz que puso por escrito la palabra por orden de Dios, sí se distingue, ¿no? Entonces, Moisés, Elías pertenece a los profetas, o sea, no estaría mal, ¿no? No estaría mal. Exacto, exacto. Eso es precisamente lo que hay que decir. Es que no está mal. Lo que pasa es que lo que está mal es asumir eso en todo lado que aparece. No siempre. Y este es un ejemplo en donde no aparece eso. Lo que quiero decir. O sea, está bien. O sea, y decir, la conclusión de que la ley y los profetas hablan de Cristo, sí, eso no está mal. Esa conclusión es correcta. Pero, pero, pero aquí puede que hable de algo más, es lo que quiero decir. O sea, planteémonos eso, porque si no, llegamos a la misma conclusión de siempre. Bueno, como aquí se está transfigurando, está presentándose en su forma completa, en su forma de anciano de días, como demás, entonces la conclusión muy, digamos, directa a la que se salta es, la ley y los profetas hablan de que Jesús es Dios. ¿No es cierto? Eso básicamente. Y no está mal, no está mal.
Pero lo que quiero es que esta vez nos demos una oportunidad para desmenuzar un poco más la palabra y que no asumamos las cosas. ¿Sí me explico? Está bien que la mayoría de veces, es como lo que hablábamos otra vez de la levadura, ¿se acuerdan? La mayoría de veces cuando se utiliza el símil de como la analogía de la levadura es con una intención negativa, pero no siempre, no siempre. Entonces no hay que casarnos con las analogías, con las comparaciones. Habrá, ¿por qué? Porque cuando porque cuando de pronto nos encontramos con un evento, una historia como esta, en donde aparece ese bendito término, cada término, y nosotros estamos con la mente ahí de que algo ya significa tal cosa, se puede sacar interpretaciones interesantes y acertadas, correctas, digamos, pero que pueden distanciarse un poco de lo que realmente quería decir el texto. ¿Sí me explico? Entonces, el ejercicio que estaba intentando hacer es que nos apartemos de lo que ya sabemos, ¿ya? De lo que hemos aprendido, que no está mal, ¿ya? Pero que nos apartemos un ratito. ¿Cómo percibiría una persona que tiene solamente trasfondo de Torah, que no ha leído Colosenses, no ha leído Apocalipsis, no ha leído Mateo, no ha leído nada más? Está leyendo solamente con el antecedente del Antiguo Testamento, está leyendo por primera vez este episodio de la Transfiguración. ¿Cómo lo entendería? A eso es a lo que voy. Entonces, ese ejercicio sí se puede hacer. ¿Me explico? Entonces, fíjense. Ya les digo, la primera pista que encontramos ahí es 6 días. Está hablando de la condición del Adán. Segundo, está mencionando primero a Elías y después a Moisés. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense ustedes. Elías y Moisés, ya les digo, en este pasaje, solamente en este pasaje, o digamos, no sé si solamente en este pasaje, pero al menos en este pasaje, están simbolizando lo mismo, solamente que de una manera reforzada. Eso es todo. Están representando la profecía, que no es otra forma que decir la revelación. ¿Ya? Eso es todo. Está hablando de la revelación reforzada. Eso es todo. ¿Sí? Y cuando dice que conversaban, ¿de acuerdo? Se da a entender, es como una forma de decir que se estaba revelando de una manera muy práctica, muy cotidiana, algo muy importante. Es una revelación muy importante al punto que se necesita 2 testigos que hablen de lo mismo. Ese es el asunto. ¿Sí me explico? Entonces, fíjense que es una cosa muy, muy, muy práctica. ¿Ya? Porque para testiguar una cosa se necesita 2 testigos que digan exactamente lo mismo. ¿Sí me explico? Ahora, si nos ponemos digamos, más amplios, sí, la Torah es lo mismo que la profecía y es lo mismo que el Evangelio, de acuerdo. Pero lo que quiero decir es que fíjense ustedes digamos, cómo a veces el pensar de una manera así preconcebida puede privarnos de alguna cosa. Lo que aquí está pasando, como les digo, es que Elías antecede en este relato a Moisés porque lo que prima es la profecía, es la revelación. No es tanto la Torah como norma, como legislación. Aquí lo que está pasando es una revelación de algo más. Y acuérdense que el evento anterior, inmediato anterior, estaba anunciando la muerte de Cristo. Se estaba anunciando la muerte del Mesías. Y es necesario que pasen 6 días para que el Señor Jesús les dé una revelación al respecto. Entonces, fíjense, aquí no está anunciando tanto como decir un pasaje así, digamos, un paréntesis en donde el Señor Jesús, por alguna razón, subió al monte con 3 personas y les dijo, ahora les estoy diciendo, el objetivo de esto es que ustedes me vean como en realidad soy. ¿Qué sentido tiene eso? Si me pongo así a pensar, ¿qué sentido tiene eso? Parecería que no mucho. Así que esporádicamente el Señor Jesús diga, sí, es tiempo, vamos ustedes 3 nomás, no, vamos arriba, me presento tal como soy, ya vieron, no cuenten, no cuenten, no cuenten todavía. No tiene sentido si es que lo hace así, pero si es que lo unimos con el pasaje anterior que habla de la resurrección, que dice que el Hijo del Hombre será muerto, entregado, sufrirá y todo lo demás, y al tercer día resucitará. Y después viene esto, y al final, el último versículo que dice el capítulo 9, el que antecede a esto, dice que he aquí uno de los que algunos de los que están ustedes no gustarán la muerte antes de ver al Hijo del Hombre venir en su gloria. ¿Explicó? ¿Esto qué significa? Esto no es solamente el hecho de que el Señor Jesús estaba mostrándose como Dios en su plenitud.
estaba mostrando una gustadita y, si se quiere, una antípoda de lo que iba a ser la muerte y resurrección, especialmente la resurrección. Es eso. Lo que aquí está mostrando es que si se quiere, la profecía, o sea, la revelación, hablaba, o sea, tiene un contacto directo, tiene una comunicación directa con la ley, con otra parte de la profecía, con una profecía más técnica, si se quiere, ¿ya? Respecto de que Jesús habría de resucitar. Eso es lo que está diciendo ahí. Ahora, Pedro y los otros no entienden esto, ¿ya? Y hay otro dato más que habla que esto es una revelación respecto de la resurrección, y es lo que entiende Pedro. Y Pedro dice, Señor, esto está espectacular aquí, pero sería bueno de que hagamos unas cabañas, ponen aquí. Lo que todo el mundo entendió aquí es que ¿qué cabañas más van a hacer sino una sucot? ¿Ya? Y si nosotros nos acordamos, fíjense ustedes que esto, precisamente este pasaje, me olvidaba decirlos, es un evento que cuadra mucho con lo que está en Éxodo, se me fue el número otra vez. Éxodo 22 puede ser. Éxodo 22 o 24, siempre se me va el número. 24 es. Éxodo 24, fíjense ustedes, 24:16, ¿ya? Que también tiene una tipología con el número 6. En Éxodo 24:16 dice que es cuando precisamente Moisés sube al monte y se realiza este pacto con el pueblo, hacen el rollo y todo lo demás. Fíjense ustedes que dice en el 24:16 de Éxodo, dice, y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por 6 días. Hay una referencia al número 6. Y al 7º día llamó a Moisés en medio de la nube, y la apariencia de la gloria del Señor era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel, y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo en el monte 40 días y 40 noches. Y cuando baja Moisés, que es en el capítulo 29, resulta, no, perdón, el capítulo 28, entonces, aquí lo tengo anotado, si me permiten, es en el 39:29, ¿ya? En el capítulo 39:29 de Éxodo, ¿sí? No, no es ese, perdón, se me fue. Bueno, ese dato lo llevo. ¿Sí? Resulta que cuando baja precisamente Moisés es cuando se le pega esto de la gloria y todo lo demás, y que precisamente en este evento cuando sube es que tiene esta revelación del Señor pasando por su gloria y todo lo demás, y que les pone la peña y todo aquello. Entonces, esto que está pasando aquí, ya les digo, es un evento muy simbólico de una revelación del Señor. Eso es lo que está pasando acá. Y lo que le está revelando no es, digamos, en sí el hecho de que, miren, así es Dios en su plenitud. ¿Ya? Vale la pena decirlo. El énfasis en Mateo sí es eso. ¿Por qué? Porque si ustedes se acuerdan, el énfasis de todo el libro de Mateo es dar muchos argumentos bíblicos y fácticos, hechos, que demuestran que el Señor Jesús es Dios. Pero ese es el énfasis de Mateo. Ahora, Marcos, sobre el mismo hecho, presenta el mismo hecho de una manera diferente, ligeramente diferente, y con esas ligeras variaciones nos hace poner el énfasis en otra cosa. Aquí Marcos nos está utilizando el mismo hecho para enseñarnos otra cosa. Y nos está enseñando que la profecía, o sea, la revelación, está conversando con otra parte de la revelación, digamos, ya, o sea, hay una conversación, hay un atestiguamiento doble de la revelación de que el Señor Jesús estaría resucitando. Eso es todo. ¿Sí me explico? Entonces, fíjense ustedes. Ahora, hay muchas comparaciones. Si ustedes lo comparan, este evento cuadra mucho y es como a donde dirige la atención todo el libro. Y que tiene un símil con algo que pasa al inicio y con algo que pasa al final del libro. Porque Marcos no comienza con la infancia del Señor Jesús, el nacimiento, ni nada, comienza con la predicación de Juan, casualmente, ¿sí? ¿Ya? Con el anuncio de Juan, diciendo, preparad el camino al Señor, y con el bautismo. Y en el bautismo se da esto de que este es mi hijo amado. Aquí hay una nube que hace igual. Y aquí es como que recoge esa idea, ¿de acuerdo? De este es mi hijo amado y tal. Y después todos los hechos de aquí, de la resurrección, digamos aquí, que estarían anunciando la resurrección, son un anuncio o es una gustada de el Señor viniendo en su poder, o sea, viniendo en su naturaleza de resurrección. ¿Sí? Ahora,
todo lo que está pasando aquí también en la transfiguración es todo lo contrario a lo que pasó cuando el Señor Jesús murió en cambio, o sea, lo que pasó previo a que resucite. Porque fíjense, aquí los discípulos están con Jesús. En la noche que fue el tomado, ¿qué pasó con los discípulos? Se fueron, todos se fueron, nadie quedó. Aún Pedro le seguía de lejos y después le termina negando y todo lo demás. Nadie quedó con él. Aquí el Señor Jesús toma a sus discípulos, algunos, en la muerte, cuando el Señor Jesús va a morir, todo se dispersa. Aquí el Señor Jesús se viste de ropa. ¿Qué pasa cuando muere? Le desvisten. ¿Me explico? Fíjense ustedes. Aquí hay un momento de plena luz, de iluminación, ¿ya? De que se ilumina y todo lo demás. Cuando muere, ¿qué pasa? Hubo tinieblas. ¿Sí me explico? Todo lo que está anunciando aquí, todo lo que está pasando aquí es una revelación, porque el Señor Jesús, además de todo lo que quería enseñarles, de que Él es Dios y demás, lo que le estaba queriendo dar es una experiencia de cómo sería el resucitado. Que sí, eso tiene que ver con la naturaleza propia del Señor, que Dios sí, pero aquí el énfasis que pone Marcos es que él estaba dando un anticipo de cuando resuciten. Por eso les dice que no cuenten hasta que Él resucite. Ya lo vemos. Por eso es que la transfiguración, la metamorfosis, la transformación del Señor Jesús era un testimonio que debía dar a estas personas para que cuando el Señor resucite digan, sí, de esto hablaba cuando se transfiguró. Así lo vimos, es Él. ¿Te acuerdas cuando está igualito? ¿Me explico? De eso habla. Ahora, hay otro simbolismo acá. Cuando Pedro dice, sería bueno para nosotros y todo lo demás, vale la pena decirlo. Aquí ellos están en shock. Y de hecho, ellos están en miedo, están con miedo. Y después de que termina todo, se dan cuenta que está Jesús solo. Así que lo que está aquí pasando, una forma de entenderlo, es que ellos creen que está ahí literalmente Moisés y Elías, o Elías y Moisés. Están ellos literalmente. Pero si nos ponemos a pensar cómo es que realmente ellos sabían que eran Moisés y Elías, es muy complicado determinar. Lo más fácil, digamos, incluso de decir, lo más lógico, es que simplemente se escuchaba pasajes de Elías y pasajes de Moisés. ¿Sí me explico? O sea, sería más o menos, o sea, vamos a ver, lo que está pasando ahí es lo mismo que dice más abajo. Cuando viene la nube y les tapa y dice, este es mi hijo amado, ¿qué está citando? ¿Dónde está esa cita? ¿Dónde en la Biblia aparece, este es mi hijo amado? ¿Dónde aparece esa cita? En el bautismo de Jesús. En Mateo. En el Antiguo Testamento. En el antiguo. Pueden verle en Isaías 42:8 que dice. Isaías 42:8. No, no es eso. No, no es eso. dice así, Salmo 2:7, perdón. Salmo 2:7. Sí. Isaías no. No. Sí, Isaías 2:7. Salmo 2:7 dice así, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Exactamente. Entonces, fíjense ustedes. Está citando Salmos 2:7. Tú eres mi hijo. ¿Ya? Y hay otra parte. Sí, sí, que está en Isaías, que no me acuerdo que le dice, tú eres mi hijo amado igual. Pero está citando una parte de la escritura que básicamente no es la Torah, si se quiere. Y hay otra que está diciendo a él oíd. Esa parte, ¿qué parte de la escritura está citando? La profecía. Está citando Deuteronomio 18, Ah, 18, 15, 16. ¿Pueden leer la que dice? Deuteronomio, ¿cuánto? 18, 15 y 16. ¿Qué dice?
¿Qué dice? ¿Ya lo encontraron? A ver, 18:7, ¿no? 15. 18:7, 18, 15 y 16. 18:15 dice así: Ujú. profeta en medio de ti, Ujú. de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios, a él oiréis. Exactamente, a él oiréis. Fíjense ustedes, esta voz que dice, esta palabra, esta frase que dice la nube, que aparece en la nube y todo lo demás, ¿qué es sino una forma de decir Elías hablando con Moisés? ¿Sí me explico? ¿O no? Está hablando la profecía, para que no pensemos en los libros de los profetas Daniel y Isaías. Se está hablando la profecía con otra profecía. ¿Sí o no? ¿Qué dice? Mi hijo eres tú, este es mi hijo amado. Eso es un salmo. Si no estoy mal, también está en parte de los profetas. En un profeta no me acuerdo muy bien. ¿Ya? Y el otro dice, a él oír. Eso no está citando Deuteronomio. ¿Quiénes están hablando? Si hablo en personas, ¿quiénes Elías. están hablando? Moisés y Elías. Pero estaban hablando Moisés y Elías. No, No, estaba estaría citando hablando los una escritos. voz. Exactamente, está hablando una Bat Kol, lo que se llama una Bat Kol, ¿se acuerdan lo que llamamos? Esta voz del cielo, la portadora de la voz, la hija de la voz, el eco celestial, ¿ya? Está hablando y dando un mensaje, una revelación respecto de Jesús. Este es mi hijo amado, a él oíd. Fíjense ustedes, no es un mensaje que se escucha ahí, no, está dando una revelación del cielo. Y esto, fíjense ustedes, es precisamente un quiasmo. Y este pasaje es un quiasmo, porque al inicio comienza con Jesús y sus discípulos, termina con Jesús y sus discípulos, y en el medio está este tema de Moisés y Elías hablando con Jesús y la nube, hablando de Jesús. Lo del centro es lo mismo. ¿Me explico? Elías y Moisés hablando con Jesús, no es que se apareció Moisés y Elías, es lo mismo que dice la nube. Porque lo que dice la nube no es un mensaje que nunca antes se había dicho. Ya se dijo, está citando precisamente, si se quiere, a Elías y a Moisés. ¿Sí me explico? Entonces, fíjense ustedes, lo que está aquí pasando no es otra cosa, sino que el Señor Jesús está haciéndoles experimentar, dándoles una probadita de lo que sería su resurrección a los discípulos. Porque antes les había dicho que estaba escrito y era necesario que el Hijo del Hombre padezca, sea puesto a sufrimiento por las autoridades, muera y el tercer día resucite. Y ellos les hizo raro. Pasa algunos días y el Señor Jesús va a un monte, les aparta a 3 que sean testigos y les muestra esta revelación. Fíjense ustedes. Marcos lo que hace el énfasis, además de decir que Jesús es Dios y todo lo demás, lo que está diciendo es que Jesús, si bien es Dios, es el único que a través, incluso que estaba escrito en las escrituras, que estaba escrito que iba a resucitar. ¿Sí me explico? Eso, Dieguito. Josué, no sé si es que algo tiene que ver lo que dice acá en Isaías 8:16 y 20. Dice acá en 8:16, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Y el 20 dice, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Tendrá alguna relación con estos eventos? Exactamente, es que Sí, ¿no? esas duplas que se arman, exactamente, las duplas que se arman en general en esos de la ley, el testimonio, la sabiduría y la inteligencia, son lo mismo. Son lo mismo. ¿O no? Es que son lo mismo, con ámbitos diferentes, pero en el fondo es lo mismo. Y aquí lo que nos quiere decir, o sea, más bien dicho, el Señor entre tantas cosas que Él tiene es pedagógico, Él es maestro desde siempre, fue un enseñador, fue un educador. De tal manera que para Él hubiera sido sencillo decirnos en una frase, yo soy Dios y yo voy a ir a morir. ¿Ya? Pero que si lo ponía así, para una mente humana que piense que Dios, el mismísimo Dios, venga a ser humano y, o sea, con figura de ser humano, con apariencia de ser humano,
y venga, muere y después resucite, no iba a entender. Lo que fue haciendo, y también porque el Señor Jesús, además de ser pedagogo y todo más, es estratega, no iba a revelar su mensaje más potente así nomás. Lo mandó encriptado. O sea, fíjense ustedes, es estratega el Señor Jesús. Para que solamente nosotros, que tenemos su espíritu y todo más, podamos tener la herramienta, la llave, la contraseña para comprender la cosa. ¿Sí me explico? Entonces, fíjense, para cualquier otra persona, esto será un evento de que se estaban inventando, que estarían, no sé, bajo el influjo de sustancias, alguna cosa así, que vieron semejante cosa, o aquí, incluso algunos lo que suelen hacer cuando se estudia la figura del Señor Jesús y utilizan la figura esta del Jesús histórico, no dicen, este evento ni siquiera se estudia, porque de ley esto es un evento posterior o es un invento posterior de los discípulos que intentaron darle una divinización a Jesús. Pero esto es imposible físicamente, claro, es imposible físicamente. Así que, fíjense, nosotros entendemos y podemos aprovechar todas esas cosas porque es que nosotros no lo vemos con una perspectiva de un investigador, un filólogo, lo que sea. Nosotros lo vemos como hijos, que hemos sido dado, que a quienes nos ha sido dado las herramientas para comprender estas cosas. Ya les digo, solo que uno de los problemas es que nos aproximamos a los textos con ideas ya preconcebidas. ¿Ya? Y es como, y pasa lo que decía en la parábola, es como estar pretendiendo remendar una ropa nueva con remiendo viejo. Eso es lo que pasa. O llenar odre viejo con vino nuevo. Es lo que pasa. Entonces a veces nos aproximamos y aprendemos la Torá, aprendemos todo lo demás, pero aprendiendo eso, queremos leer el Evangelio con la misma mente que teníamos antes. Y eso es lo que toca refinar. ¿Ya? Ya les digo, muchas cosas están bien. ¿Ya? No les voy a decir todo está mal. No, muchas cosas están bien. Pero hay que siempre reevaluarlas. Hay que siempre, como se suele decir, auditar las cosas que sabemos. ¿Ya? Algunas quedarán bien y se reafirman, pero otras no tanto. ¿Me explico? Ya les digo, aquí, por eso les reitero, estaba fácil para mí, digamos, decir, bueno, esto ya se sabe, ya lo leímos en Mateo, se repite. Pero no, pero no, precisamente aquí no habla de eso. Y lo que nos dije, lo que nos anticipaba nuestra hermana Digna es precisamente eso. Porque aquí a tal punto habla de la resurrección, que ellos quedan un poco más confundidos que antes, si se quieren, ¿cierto? Se quedan más confundidos que antes y bajan, le ven de nuevo parecido a ellos mismos, ¿no es cierto? Ya no le ven con luz, le ven solo además. Bajan, les dicen, ¿no? Que no cuente a nadie hasta que el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y aquí es donde a ellos les salta una duda. Y es una duda que, si no me equivoco, está retratada mayormente aquí en Marcos. En otros evangelios creo que no se retrata esta duda y esta conversación que ellos tienen. Y ellos dicen, ¿no? Y lo guardaron, y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería eso de resucitar de los muertos. Por una sencilla razón, ¿ya? Aquí se abre otro problema teológico, ¿ya? Fíjense ustedes. Ellos no se plantean, y más bien dicho, ellos no se debieron haber planteado la posibilidad de la resurrección de los muertos, porque como cualquier judío de la época, aún el más raso, digamos, podía entender que eso era un hecho inminente, la resurrección de los muertos pasaba. Pero ¿cómo es que el Mesías o el Hijo del Hombre, ¿no es cierto?, este Jesús, iba a resucitar antes? ¿Qué pasó? ¿Cómo es que pasa eso? No sé si me explico. Porque el hecho de que el Señor Jesús le diga, yo voy a resucitar, para ellos, la única mención de la resurrección era la del final de los tiempos. No sé si me explico. ¿Ya? Por lo tanto, a ellos les hace ruido eso. Dice, ¿cómo es que habla de la resurrección? Si es que él iba a resucitar de los muertos, no se supone que todos vamos a resucitar al final. ¿Cómo es? O sea, ahí me perdí, diríamos. Para nosotros está muy fácil porque ya sabemos cómo va a pasar, ya sabemos lo que pasa. Decimos, no, lo que pasa es que el Señor Jesús resucita como el primogénito, como la primicia de los que habían de resucitar, pero eso nosotros, nosotros que ya tenemos, ya le tuvimos a un maestro Pablo, tuvimos un montón de gente, ya se nos hace más fácil. Pero esas personas que están ahí acaban de recibir semejante revelación, y después el Señor Jesús les dice, no cuenten esto hasta que resucite de entre los muertos, ellos dirían, o sea, si antes no sabía, ahora menos. Ya, si antes estaba confundido, ahora más. ¿Cómo es esto de que va a resucitar entre los muertos? Y ahí ellos dirían, y por eso le preguntan,
Dicen, y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? ¿Ya? Porque si les ha dicho que él va a resucitar entre los muertos, ellos supondrían que entonces Elías debía venir primero, como bien lo decían, como bien lo decía Carmita de Zacarías o de Malaquías, que decía que he aquí mando a Elías delante del rostro y él apanará y todo lo demás, y preparará el camino, ¿cierto? Entonces la lógica de los discípulos es, ¿cómo es que este resucita si no ha venido Elías? Y Elías tiene que venir antes, pero él ya está aquí. ¿Y cómo es que va después a morir y a resucitar? Y si resucita y es del final de los tiempos, ya me hice un lío. Es como estarían pensando ellos. ¿Me explico? Entonces, esta pregunta fue una forma de los discípulos decir, no entiendo, no entiendo. Tú me dices que vas a resucitar. Acabamos de ver algo que es una prueba de que sí, pero no entiendo. Si tú vas a resucitar de los muertos, explícanos cómo es que resucitas, porque la resurrección de la que hemos escuchado nosotros es la que se da al final. Y si se va a dar ya al final, no entiendo. ¿Me explico? Eso es lo que está pasando por la cabeza de los discípulos aparentemente en este tiempo. Y por eso es que el Señor Jesús les dice y les pone en orden los hechos. Y les dice, respondiendo él el 12, ¿no? Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas y restaurará todas las cosas. Lo que le está diciendo aquí es, efectivamente, está escrito. Pero fíjense, les hace una pregunta muy interesante. Les dice, ¿y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? ¿Ok? Y aquí hay un problema con este versículo. Pregunta, ¿en dónde literalmente está escrito así? Que el Hijo del Hombre venga, padezca y sea tenido en nada. Con esos términos. ¿En dónde está escrito? No vamos a encontrar en ningún lado con eso. Así que fíjense, aquí también se aprendió una cosa, que la Biblia, el Nuevo Testamento especialmente, utiliza esta frase de como está escrito, no para hacer referencia a textos, o sea, citas textuales, sino a enseñanzas, a interpretaciones, si se quiere, ¿ya? Que se han hecho de una manera correcta, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, cuando el Señor Jesús les dice, está escrito que sufre y padezca, se ha tenido en nada, literalmente así no dice en ningún lado de la Biblia. Pero cualquiera de nosotros diría, no, pero sí está, pues, del capítulo 53 de Isaías, el famoso siervo sufriente, está también el Salmo 22, el Salmo 27, creo, están algunos salmos, está la misma Torah, los sacrificios que hacen referencia a, y tendrían toda la razón. Entonces, fíjense una vez más, cuando dice que está escrito, significa, o se puede usar también esta frase como está escrito para decir directamente la conclusión, la enseñanza, no necesariamente una cita textual. Ahora, lo que el Señor Jesús le está diciendo es, sí, efectivamente, Elías vendrá, ¿no es cierto? Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y lo que les hace pensar es, pero también está escrito que el Mesías debe padecer y ser tenido en nada. O sea, lo que le está diciendo en pocas es, no se hagan lío, las dos cosas deben pasar. ¿Sí? No se hagan lío, las dos cosas deben pasar. La forma humana de interpretar las cosas es lo que hace que precisamente estos eventos que relata la Biblia, estos hechos que recoge la Biblia, la profecía, sean organizados de acuerdo a cómo a uno le suena más lógico. Porque fíjense ustedes, para nosotros o para cualquier persona, incluso el pueblo judío, para ellos piensan, o es más lógico, ¿no es cierto?, que ante un momento que Dios viene, o sea, la resurrección, Dios viene al final, ¿no es cierto?, solamente cuando el pueblo ya ha sido puesto en orden por Elías, que es el que prepara el camino para que el Señor venga. Ya al final, ¿me explico? Y eso parece muy lógico. Pero el Señor Jesús les dice, sí, es cierto, pero también te dice la Biblia, también se enseña que el Mesías tiene que morir y ser tenido de nada. O sea, tiene que venir en forma humana. Eso es básicamente, no es solo eso. Porque padecer no solamente hace referencia a la crucifixión, al camino a la cruz. El padecer y el ser tenido de nada significa que tiene que venir en forma humana. Eso es lo que significa. Entonces le dice, sí, Elías viene, pero ¿cómo es esto de que viene? ¿No es cierto? ¿Y cómo es esto de que el Mesías primero se tiene que hacer nada? Se tiene que disminuir. Se tiene que venir en forma humana. Lo que el Señor Jesús le está diciendo, como les digo, está poniendo en orden los hechos. Porque ellos estaban pensando solamente en la resurrección final. Estaban pensando al modo fariseo.
de que el final de los tiempos solo, cuando antes de que el Señor venga, entonces se acomodan todas las cosas. Viene Elías, viene el Mesías y todo el más. Y ahí viene la resurrección o alguna cosa así. Y no, lo que el Señor les dice es, sí, Elías vendrá, pero también está escrito que el Mesías tiene que padecer. Y lo que el Señor Jesús le está diciendo aquí, Elías ya vino. O sea, Juan el Bautista, lo que decía nuestra hermana Digna. Juan el Bautista tuvo ese rol de aplanar el camino. ¿Se acuerdan ustedes de todo lo que hablábamos cuando hablábamos precisamente del bautismo del Señor Jesús? ¿Ya? Que no era otra cosa sino aplanar la senda, o sea, la palabra, el camino por donde tenía que andar el Señor Jesús, desafiliándose de cualquier secta que había en el momento, marcando y retomando la posta de los de los profetas, de los patriarcas. ¿Sí? Eso es lo que vino a hacer Elías, a aplanar lo que estaba chueco, a enderezar el camino. Por eso le dice Elías, o sea, si se quiere en hebreo, Eliyahu, el que tiene digamos, el don de mostrar a Dios, ¿ya? ¿Por qué significa Eliyahu? Dios es él, ¿no? Dios es él, eso significa Elías. ¿Ya? El que tiene el don, digamos, la labor de mostrar que Dios es él, es el que va a hacer aplanar el camino. Y Juan fue eso, ¿ya? Lucas lo explica mucho mejor en Lucas 2 o 4, si no estoy mal, cuando dice precisamente, y él tendrá el espíritu de Elías, ¿ya? Y juzgará con el poder de Elías. Y lo hará con el poder de Elías. Significa que el mismo poder que tenía Elías, la misma mente, el mismo espíritu, si se quiere, que tenía Elías, iba a estar sobre Juan el Bautista. Que, en otras palabras, lo que tenía que hacer y lo que hizo Juan el Bautista, Elías pues, era precisamente aplanar el camino, preparar el camino para que venga el Señor Jesús en forma disminuida a hacer su ministerio, finalmente morir y resucitar. Entonces, fíjense ustedes, lo que aquí el Señor Jesús les está dando, y por eso les dice, todavía no lo cuenten, entre otras razones, porque no lo van a entender. Esto lo van a entender solamente cuando ya me vean a mí resucitado. Ahí van a entender y van a poner en orden las cosas. Porque hasta que no pase eso, era muy complicado explicar. ¿Ya? Y si estos pasajes precisamente lo ponemos a discusión de un judío, de un rabino, de cualquier otra persona, cualquier persona diría, pero ¿por qué tenía que el Señor Jesús, por qué Dios tenía que venir primero a morir? ¿No era más fácil? No es más lógico de otra manera, ¿ya? Y puede haber sido más fácil, pero lo que el Señor Jesús nos enseña en el pasaje anterior era que no es que el Señor Jesús no habla porque es fácil, es porque es necesario. Y acuérdense ustedes que todas las cosas necesarias que el Señor actúa son con perspectiva incluso de juicio. Así que si el Señor Jesús hizo tal cosa y lo puso aquí, como les decía, aquí este evento de la transfiguración, entendiéndolo como un preámbulo, como un anuncio, como una probadita de él resucitado, de él venido en gloria, ¿ya? Pues se entiende por qué lo tuvo que hacer así. Para que cuando resucite, los discípulos cuadren, conecten las cosas y tengan un argumento, decir, sí, el Señor Jesús y la Torá y la profecía, profecía en general, la revelación del Señor, la revelación divina, la sabiduría, la inteligencia, ya, la Torá, el testimonio, dicen que tenía que ser así. ¿Sí me explico? Ese es el meollo de todo. O sea, aquí lo que está haciendo el Señor Jesús es dándoles una experiencia enorme, una experiencia vívida, pero impactante, de tal manera que cuando pase, ellos precisamente tengan un argumento vívido de sí decir, ok, ya entendí por qué las escrituras, cómo se tienen que entender las escrituras. Porque para la época, incluso hasta ahora, con las mismas escrituras se entiende de un montón de formas. ¿Me explico? Y la que nos enseñó el Señor Jesús a través de los discípulos es la propia, entre otras razones, por esta experiencia que ellos tuvieron. ¿Sí me explico? Entonces, fíjense, de ahí que cualquier persona que diga, no, es que el Mesías aún no viene, o no, es que si viene tiene que venir 3 o 4 veces más, o alguna otra barbaridad más, para nosotros nos sonará mal, porque este evento marca precisamente una diferencia para los hijos del Señor. ¿Ya? Que entienden que el Señor Jesús tenía que venir a hacerse nada, ser anunciado por Elías, entre comillas, desarrollar su ministerio, morirse, padecer y resucitar. ¿Sí me explico? O sea, este evento
era necesario que pase para que todos los que vengamos después comprendamos que tenía que pasar así, que esa es la interpretación propia, no puede haber otra. Por eso, ¿sí? En el fondo, lo que está diciendo es sí, el Señor es Dios, y por cuanto es Dios, se deben entender todos los hechos que narra la Biblia de esta manera y solo de esta manera. Cualquier persona que diga cualquier otra cosa, no es. ¿Sí? De ahí que cualquier persona que diga que no es que hay otro Mesías, no es que la Biblia dice que hay dos, o no es que aún no viene, o no es que ya vino. Cualquier cosa que diga, o sea, cualquier persona que diga cualquier otra cosa, no es. Y parte de, entre otras cosas, de este hecho, de este evento que ellos vieron aquí, y del diálogo que tienen con el Señor Jesús. Porque ellos lo que dicen es, lo que nosotros hemos entendido, hemos escuchado hasta ahora de estos eventos, no cuadra con lo que tú nos dices. Es que no cuadra. ¿Sí me explico? Yo decía, ¿cómo es que tú vas a resucitar? Y aparte nos dices que mueres, resucitas, pero, o sea, el mundo ya se acaba, ¿qué está pasando? O sea, ya viene tu reino, ¿qué está pasando? Y el Señor Jesús lo que les hace poner es en orden las cosas. Y en pocas palabras dice, ahorita no me van a entender. Todavía no me van a entender. Pero cuando resucite, van a poner en orden las cosas. Y ahí sí vayan y cuenten. ¿Sí me explico? Entonces, fíjense, esa es, entre otras cosas, la importancia de aquí que el Señor Jesús haya cambiado su naturaleza. No es tanto para demostrar que Él era Dios. No era tanto para eso, según la perspectiva de Marcos. Ya les digo, Mateo tiene otro énfasis. Él sí pone el énfasis en demostrar que Jesús era Dios. Marcos, no tanto. Marcos pone el énfasis en determinar que el Señor Jesús tenía que morir, resucitar, y que este evento de la transfiguración era la prueba que tuvieron 3 personas de que efectivamente iba a ser así. Y que ante la duda de que realmente tenían que pasar así los eventos, se recurría a 3 testigos que vieron eso. ¿Sí? Y que al punto de que después del mismo Pedro, cuando escribe, lo relata. Y lo dice así, ¿sí? Y con eso, ¿qué les parece si terminamos? Está en Primera de Pedro, si no me equivoco. ¿Sí? Ese dato no me acuerdo muy bien. Está en Primera de Pedro o en Segunda. Que dice, y lo vimos. ¿Dónde está? Está, si es que alguien de pronto lo encuentra por ahí, sería buenísimo ya para ir terminando. Está en Segunda. Que dice, y lo vimos, en una parte. Bueno, en fin. Bueno, ese versículo en todo caso. Segunda de Pedro 1:18 es Josué. Ahí está, exacto. Segunda de Pedro 1:18. Ahí está, precisamente, gracias. En el 17 dicen, cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Fíjense, dice, tenemos también la palabra profética más segura, fíjense ustedes que estamos hablando de seguridad, ¿no? A la cual también hacen bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Fíjense ustedes lo que estamos hablando, ¿ya? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Fíjense que cierra muy bien todo lo que acabamos de decir, o sea, no estábamos locos. ¿Ya? El hecho, una vez más, con esto concluimos, y no lo digo yo, lo dice Pedro, ¿ya?
El hecho de la transfiguración del Señor, de la transformación, la metamorfosis, como quieran llamar, no fue tanto para enseñar que Él era Dios, sino para dar testimonio de que así se tiene que interpretar la palabra, ¿sí? De que era necesario de que el primero venga, se haga nada, o sea, tenga apariencia humana, predique, padezca, muera y resucite, y después regrese. Aquí Josué, perdón, en el 16 del mismo versículo, capítulo 1, antes de lo que se leyó, dice, mira, porque no nos hemos dado a conocer, porque no os hemos dado a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Exactamente. Entonces, fíjense, para eso es. Ya les digo, para eso es. Ahora, ya les decía, ya les digo, sobre este tema de la transfiguración, se puede hablar un montón, que Elías, que Moisés, que el Atigiomín, que más allá de todo eso. El hecho es que eso fue tan importante que marcó un momento de interpretación en la Biblia. O sea, esto se tiene que interpretar así. ¿Por qué? Porque es que 3 personas lo vieron y recibieron la enseñanza de eso, de que esto se tiene que entender así. Y cualquier persona que diga cualquier cosa diferente, esa no es. ¿Ya? ¿Y qué por qué? Porque esa fue la interpretación que el Señor Jesús enseñó ahí, bajando del monte. ¿Sí? Fíjense ustedes. De eso hablamos. Entonces, quizá tenemos alguna otra pregunta, y si no, por ahí vamos terminando. ¿Sí? Hoy nos hemos extendido un poquito, pero creo que ha valido la pena. Sí, hoy nos hemos extendido un poquito, pero creo que ha valido la pena, especialmente por este tema de la transfiguración. Y les digo, no es un texto, no es un pasaje muy fácil que se diga, pero vale la pena entenderlo como especialmente Pedro, que estuvo ahí, lo entendió e incluso lo dejó escrito. ¿Sí? Eso básicamente. Entonces, bendito Dios. ¿Sí?